Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de lupus. Mañana, 10 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Lupus, fecha establecida durante el Congreso Internacional del Lupus Eritematoso y otras enfermedades relacionadas. Se trata de una enfermedad crónica, autoinmune y multisistémica que puede afectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo. A nivel mundial, más de 5 millones de personas padecen esta enfermedad y en las patologías autoinmunes como el lupus, el sistema inmunológico pierde la tolerancia a los componentes propios del organismo, generando autoanticuerpos que provocan inflamación y daño en los tejidos. Nosotras, las mujeres, somos las más afectadas en una proporción de 9-1, especialmente durante la etapa reproductiva. Y bueno, para hablar de esto, le doy la bienvenida al doctor Carlos Alberto Núñez, jefe del Laboratorio de Inmunología Humoral del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Hospitalazo, un instituto increíble y obviamente siempre con los mejores líderes como tú, querido doctor Carlos Alberto Núñez. Gracias por aceptar esta invitación. Hombre, gracias a ti por la invitación. Feliz de tenerte porque tenemos que, aparte del 10 de mayo, que es el Día de las Madres, que es el cumple de mi Paquito, o sea que le mandamos un beso hasta Miami, también es el Día Mundial del Lupus y necesitamos hacerlo, necesitamos conmemorarlo con información, Carlos. ¿Qué es el lupus? ¿Por qué nos autoatacamos una enfermedad autoinmune que nuestro propio sistema de defensa nos está lastimando? Sí, bien, bueno, como lo comentaste tú en la introducción, pues esta enfermedad, de hecho, se conoce como el prototipo de enfermedad autoinmune. Tal vez dentro de más de 2 decenas de las que se conocen, pues tal vez sin duda es la más estudiada. Y bueno, es una enfermedad, podríamos decirlo, muy camaleónica. También como lo comentaste, esto se debe, o por qué a veces es difícil diagnosticarla, es porque pues afecta a diferentes órganos. No se sabe con precisión por qué ocurren estas enfermedades. Se denominan multifactoriales, en donde pues se tienen que conjuntar una serie de elementos de la parte genética, de la parte hormonal, sí, de la parte, obviamente, desde regulación del sistema inmune, en donde, pues bueno, se pierde a la tolerancia y pues empezamos a atacar pues células propias. ¿Sanas? Así es. ¿Y sanas? Así es, así es. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en una época pospandémica, por así decirlo, sí, se han descrito como el SARS-CoV-2 vino a ser en algunas personas, no quiere decir que, sí, que sea general, prácticamente a todos nos ha dado COVID, ¿no? Que ya porque tuve COVID me va a dar un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, muchas veces las infecciones previas al desarrollo de autoinmunidad es muy común y entonces pues eso hace complicado el que se lleve a cabo un diagnóstico de manera temprana y oportuna. ¿Sabes tú cuánto es el periodo más o menos de diagnóstico en Latinoamérica? Empiezan los primeros síntomas. Correcto. Hasta que ¿cuántos años? Ya te veo que son años. 8 años. 8 años de que empiezan los síntomas a que tengas un diagnóstico de lupus. Así es. ¿Por qué otras enfermedades se puede confundir? Bueno, lo que pasa es que, como lo comentábamos, esa enfermedad camaleónica a veces pues te puede afectar sistema nervioso, ¿no? Sí. Yo creo que a todos nos puede ha dado cefalea, sí, bueno, por ejemplo en niños, que también les puede dar lupus, sí, no puede ser en etapas pediátricas o adultas. Cefalea es algo común, sí, que en niños puede ocurrir, que se te disminuyen las plaquetas. Fíjate, en mexicanos, decía el profesor Julio Granados, que bueno, ya falleció, él fue un genetista muy famoso en México. Él decía que la nefropatía lúpica, la afección renal en los pacientes con lupus, era patrimonio del mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú te haces un examen general de orina y ves presencia de glóbulos blancos, leucocitos, pues generalmente dices tú es una infección.
te tratan la infección o te maltratan la infección. Exacto. Y pues resulta que no era eso. No era infección. ¿No? Entonces, por ejemplo, a veces la presencia de glóbulos blancos en orina, pues también puede derivar de una inflamación que tenemos a nivel renal. Y muchas veces puede ser derivado de ese ataque contra pues las células propias que van a estar en nuestro riñón. Entonces, puede ser una inflamación de algunos órganos. Sí. Por esta respuesta autoinmune que nos está atacando nuestro propio sistema de defensa y que como es camaleónico, puede ser en cefaleas, dolores de cabeza o articulaciones, riñones u otros órganos. No, otros. Por ejemplo, caída de cabello. Así de simple. Así de simple. Es muy común la alopecia en pacientes con lupus, ¿no? Y dices tú, bueno, pues a qué mujer no se le cae el cabello. Pero ¿no? siempre piensas que es la hormona o que mil cosas, así, pero no piensas. Vas a la playa, te salen ronchitas, eso se conoce como eritema malar, ¿no? Entonces es algo que antes a lo mejor no te ocurría, pero ahorita que fue Semana Santa, me puse una bronceada de aquellas y a las pocos días o semanas empiezo a tener el eritema malar. Eso es importante porque justamente el lupus actualmente se representa con unas alas de mariposa. Por eso el lupus exactamente. Lo hacen como, es en la cara, ¿no? Exactamente, como ese eritema malar en forma de alas de mariposa. Hace algunos años también se podía representar por el lobo, ¿no? Por la típica forma como del lobo. No se habla, las manchas que tienen los ojos, ajá. ¿no? Pero de unos años para acá, pues se puso de moda la mariposa. Anda. Y entonces, bueno, pues por eso es que también pueden ver mariposas moradas el 10 de mayo. Pues que bueno, aquí en México se conmemora el Día de la Mamá, ¿no? Por eso. Entonces, puede ser multisistémico, puede haber afección a nivel de la sangre, dermatológico. Pero ¿cómo saber? Ese es el tema, o sea, porque la gente va a ir con los diferentes especialistas o lo va a dejar, que eso también sucede, y hay subdiagnósticos y necesitamos saber cómo se hace un buen diagnóstico y que no tarde 8 años en tener para empezar a recibir un tratamiento que ahorita nos dices qué opciones tenemos. Damos una pausa, amigos, y volvemos. No se vaya, regresamos con más. Es de los medios pues que se tengan a la mano, como es la radio. Pues muchas veces, fíjate, la otra vez que me entrevistaste también, creo que por ahí al par de semanas recibimos un par de WhatsApp, ¿no? Y bueno, pues se encaminaron, ¿no? De manera afortunada, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante. Ahora, cuando ya el especialista de estas enfermedades son el médico internista, el reumatólogo, ¿sí? Cuando empieza a sospechar de que pudiera haber algo autoinmune, pues generalmente te piden una batería de diferentes pruebas. Entre ellas, análisis de la sangre. ¿Por qué? Porque hace rato hablabas tú que el sistema inmune ataca a nuestras mismas células. Entonces, bueno, dentro de esas células que pueden atacar a nuestro sistema inmune, hay unas en particular que se conocen como linfocitos B, que son las que producen los anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos están circulando en todo nuestro torrente sanguíneo. Entonces, eso hace que de manera fácil, pues yo pueda, a ver, Ethel, te tomo una muestra de sangre, que es mínimamente invasiva y demás. Y entonces, yo voy a hacer una serie de estudios en sangre, pues para ver si podemos confirmar el diagnóstico o excluirlo. A veces también es pues para decir criterio de exclusión, no es lupus. No es lupus, ¿no? Y entonces ahí hay una batería de pruebas, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de los famosos perfiles, que a veces le llaman, ¿no? Pero, por ejemplo, por citar algunas, pues podrías hacerte unos anticuerpos antinucleares o anticuerpos anticelulares, también se les denomina el día de hoy, unos anticuerpos anti-DNA, unos anticuerpos antifosfolípido, más pues las tradicionales pruebas. A mí no me gusta llamarle pruebas de rutina, que es un examen general de orina, una biometría hemática, una química sanguínea, ¿no? Y todo eso, bueno, pues va a ayudarnos a apoyar el diagnóstico, ¿no? Que aquí, por ejemplo, decías, en los niños, para que la gente diga, oye, esto no lo había pensado, como también para que puedan pensar en lupus, es dolores de cabeza, la cefalea en los niños. Sí. ¿Qué más? Por ejemplo, en niños es muy común la parte de afección neurológica. O sea, que digan que tienen visiones, ¿no?
alteraciones del sueño, de la conducta, ¿no? O sea, niños que a lo mejor iban muy bien en la escuela y de repente se ponen rebeldes, y demás. Pero los diagnostican como trastorno por muchas déficit veces de atención. También, ¿no? Sí, tampoco la intención es que las mamás ahorita digan, lupus. Mi hijo tiene lupus. Bueno, pues pero para que vayan eso. Claro. Entonces, por eso es que muchas veces se dice que hay que excluir algunas otras cosas. ¿No? Más en mujeres que en hombres. ¿Y los niños qué tan frecuentes? Igual, en el caso del lupus, la proporción es 9-1. Niñas, niños. Así es. Así es. Pero fíjate, por ejemplo, en los niños, un niño varón que es con lupus muchas veces tiene más factores de riesgo que una niña. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, sí es importante que los vea el reumatólogo pediatra, porque las dosis que se manejan en población pediátrica son diferentes. ¿No? Entonces, a ellos les ponen, si nosotros usamos 1 kilo, a los niños le ponen 10 kilos, ¿no? Pero eso es para disminuir la inflamación masiva que ocurre en estas enfermedades y que, bueno, pues puedan salir avantes, digamos. Sí. ¿No? ¿Es una inflamación? Sí, sin duda. Es una inflamación de pues, los diferentes desordenada. órganos. Así inflamación desordenada, como que el cuerpo reacciona a este ataque autoinmune. Así es. A su mismo ataque, inflamando. Así es. Entonces hay inflamación del cerebro, hay inflamación de los riñones, ¿no? Y entonces a los niños hay que atenderlos lo antes posible porque un niño pues, se te puede morir de una afección renal en un par de días, ¿no? Sí. Complemento, por ejemplo, a veces no hay también. 8 años de espera, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, bueno, imagínate, se ha demostrado que entre más temprano se haga un diagnóstico, mejor. Pues el cauce de la enfermedad es mucho menos agresivo, ¿no? Sí. Estas enfermedades no tienen cura al día de hoy, ¿no? Quien diga lo contrario, bueno, pues tendría que demostrarlo, ¿no? En base a evidencia. Pero sí se controla. Totalmente. O sea, ¿con qué se controla? ¿Cómo quitas la inflamación? ¿Cómo haces que tu sistema inmune diga, a ver, me voy a tranquilizar? Hay medicamentos desde los más sencillos a medicamentos como los que se están usando a veces en primer mundo, como los llamados biológicos. ¿No? Entonces, obviamente, pues sabemos que son terapias muchas veces mucho más caras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo importante es hacer el diagnóstico, empezar a lo mejor con terapias, pues lo más que les llaman de primera línea, ¿no? Sí. Y bueno, ver cómo responden. Entonces, entre nosotros, radio escuchas, pues puede haber alguien que tiene lupus y nosotros no damos cuenta, ni idea, ¿no? Entonces pueden vivir años, ¿no? Pero se empieza a afectar más, o sea, cuando no lo manejas, va progresando la enfermedad. Por ejemplo, recientemente en un congreso decía, ¿no? Hay la idea, la mala idea, de que, por ejemplo, una mujer con lupus no puede ser mamá. Colación también del 10 de mayo. Día de los Madres. Esa es una idea que ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? O sea, actualmente una mujer que tiene lupus puede embarazarse, pero tiene que ser diagnosticada y ser controlado. Eso se le llama remisión, que un paciente está controlado. En remisión, sí. O sea, controlado y que no va progresando la enfermedad. Entonces, si la enfermedad está detenida, está en pausa, se puede embarazar y puede ser mamá sin ningún problema. Y los medicamentos no afectan al producto, todo ese tema. Hay que manejarlo. Hay que ser cuidadosos. ¿Qué es lo que le puede uno quitar al paciente? Porque algunos de esos medicamentos pueden ser teratogénicos, ¿no? Entonces, que pueden causar algunas malformaciones. Así es. Eso es. Pero bueno, eso es diferente a decirle a una mujer, no vas a ser mamá. ¿No? Entonces, vean qué interesante es esto, pero aquí lo importante es que queremos ponerlo en la conversación, es que piense, si hay algo que no está encontrando una solución, que piense en lupus y se hagan los estudios necesarios. Así es. Muchas veces, por ejemplo, dice, si tiene fiebre, dolor de cabeza y no es infeccioso, no es cancerígeno, pues ya hay que pensar algo. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con más. No se vayan. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con estudios que pueden ser nada invasivos, un poquito invasivos, un estudio de sangre. ¿Hay algo más sofisticado? No. Lo que sí es importante es que sean los estudios adecuados. En el lugar adecuado. Interpretados por personal adecuado. ¿No? Bueno, ahí los laboratorios tienen una serie de credenciales, ¿no? Que pues son importantes para abordar el diagnóstico. Sí. Es importante, Tel, también decir que no porque tenga yo una prueba positiva, ya voy a tener lupus. ¿Sí? El año pasado di una conferencia, justamente ahorita hablábamos de los anticuerpos antinucleares, y le decía yo, le denominé esa plática como la puerta a la entrada del infierno.
Oye. Si has ido al Soumaya, hay una en la entrada, ¿no? En la explanada principal. Bueno, porque para que tú digas que un paciente tiene lupus, hay una serie de criterios. Y justamente en los últimos criterios internacionales, los anticuerpos antinucleares son como la puerta de entrada. Pero no porque si nosotros, tú y yo ahorita nos hacemos unos antinucleares y salimos positivos, ya quiere decir que soy lupus. Puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Qué bueno que mencionas esto, porque sí es importante, y mucha gente lo piensa así, que si un estudio lo dice, no piensan, y lo tengo que decir claro, quién lo interpretó. Así es. Cómo lo hicieron, si no hay algún error, o sea, también cuestionen eso. Así es. Y siempre pedir segundas opiniones, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién reporta esos estudios? Sí. Integrarlo con la parte clínica, ¿no? Créeme que luego llegan muchos pacientes. En una plática también el año pasado en Morelia, decía un doctor muy famoso en esta ciudad, dice, a veces hay que convencer luego al paciente de que no tiene. Ay, lupus, porque ¿no? ya lo vio en Doctor Google, ¿no? Que eso también es un te decía yo, ahora ya lo pueden poner en ChatGPT, inteligencia artificial, y pues lo primero que sale es lupus. Entonces, tiene que ser esto integrado, multidisciplinario, en donde el laboratorio tiene un papel, el reumatólogo tiene otro, equipo multidisciplinario. Así es. ¿Y cómo se trata el lupus? ¿Cómo lo controlas y es de por vida? ¿Y el medicamento o el tratamiento es de por vida? Sí. Bueno, a veces se puede modificar conforme vaya evolucionando la enfermedad, ¿no? ¿Para bien o para mal? Así es. Lo más importante o lo más nuevo que existe en el mundo, bueno, son las llamadas terapias biológicas. Sí. ¿Y qué son las terapias biológicas? Pues muchas veces no son más que anticuerpos, ¿sí? Dirigidos contra ciertas moléculas. Terapias blanco. Así es. Y entonces, por ejemplo, el rituximab, ¿no? Que es contra una molécula que tienen los linfocitos B. Entonces, si abatimos el anticuerpo, la célula que produce el anticuerpo, pues estamos mediando. Sí. Acuérdate que también el anticuerpo es parte... Tiene algo, tiene una función. Exacto, pero no actúa solo, ¿no? Sí. Sino es parte, pues, de todo el escenario. Todo un sistema, sí. Exacto, es como si me quitaras el micrófono, bueno, pues ya no me vas a escuchar, ¿no? Pero pues el escenario sigue estando, ¿no? Entonces, bueno, pues se han estado desarrollando en las últimas 2 décadas este tipo de fármacos y, por ejemplo, hay uno que está siendo muy exitoso para la parte de afección renal que mencionaba yo hace ratito, que en el mexicano, que en el mexicano la afección renal pues, es muy frecuente, ¿no? Entonces los pacientes con lupus se mueren de afección renal, ¿no? ¿Y ese asociada qué sal es? A lupus, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué sal o qué sustancia? ¿Es también biológico? Sí, es un biológico. Dime una cosa, porque nos queda un minutito. ¿La comunidad médica sabe o lo tiene claro de que cuando hay alguna sintomatología que no encontramos la razón, piensa en lupus o es algo complicado? Bueno, mira, yo siempre he dicho que los sistemas de salud se evalúan primero, segundo, tercer nivel. Tercer nivel especialización. Creo que tercero y segundo nivel nos defendemos. Tercer nivel nos defendemos, pero en el primer nivel, es decir, muchas veces... de primer contacto. Así es. Ahí es donde a veces tenemos que trabajar más en pues este tipo de programas, capacitaciones. O sea, una cosa es tener un paciente empoderado que nos está escuchando, que nos ve, pero que no llegue a dar diagnósticos, sino decir, doc, aunque sea de primer nivel, hay que pensar en lupus. Doctor Carlos Alberto Núñez, un placer de verdad compartir cámaras y micrófonos contigo. No, hombre, un placer. Y felicidades a todas las mamás. ¿Puedo mandar un saludo? Gracias. Rapidísimo. A mi hija, que ayer cumplió 18 años. Mi vida, felicidades. Estoy muy orgullosa de ella. Eso. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.